¿Sabes qué son las enfermedades? ¿Conoces cuáles son las enfermedades que marcaron la historia? Pues ven y averígualo en Punto Cero. Bueno, qué alegría estar aquí de vuelta en otro video más aquí en Punto Cero para hablar de un tema interesante e intrigante como todos los que tocamos aquí en este canal. Claro que sí, y hoy sí señores, vamos a hablar de un tema no menor, como lo pueden ser las enfermedades. Cuéntanos compañera, por favor. Hola, bienvenidos a todos primeramente a esta nueva sección del canal. Después de haber tenido una sección bastante picante, vamos a arrancar con algo nuevo para todos y bastante interesante. Como nos contaba acá nuestro compañero, dice que son las enfermedades. Vamos a empezar planteándolo en el término del latín que venía de infirmitas. Esto significaba literalmente falto de firmeza. La definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud es la de alteración y desviación del estado fisiológico de una o de varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Sabemos que la salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente se entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel. Las enfermedades tienen sus propios ritmos que van modificándose a lo largo de los siglos. Cada sociedad constituye su forma de pensar y sentir las enfermedades. Las interdependencias entre las condiciones biológicas y sociales de la vida civilizada han ocasionado que cada momento histórico viva de forma distinta la enfermedad. Un tema interesante que vamos a tratar hoy, ¿verdad, compañero? Exactamente, como bien lo dijo nuestra compañera, vamos a hablar de las enfermedades y sobre todo centrándonos en Occidente, ya que es donde tenemos más información. Y pues bueno, se puede decir que en los tiempos antiguos, las enfermedades, y prácticamente toda la naturaleza en general, tenía tintes religiosos o tintes de divinidad o de misticismo, ya que justamente muchas de estas palabras de las cuales vamos a hablar hoy en día tienen orígenes ya sea griegos o judeocristianos, y justamente estas dos son culturas muy religiosas, evidentemente. Entonces, claro, en el pasado, cuando uno se enfermaba, uno creía que era una especie de mandato divino. Ah, pucha, me enfermé, ¿será porque hice algo malo? ¿Será una especie de castigo? ¿O será que, pucha, era lo que tocaba simplemente? Y eso justamente se venía creyendo hasta la Edad Media, básicamente. Pero ya en la modernidad se produce un giro desde la búsqueda de la eternidad del otro mundo, porque igual, como bien decía antes, se creía que la enfermedad era un mandato divino y tampoco se le daba mucha importancia de que, hey, tranquilo, la eternidad o el paraíso está en el otro mundo. Pero claro, desde la modernidad se produce ese giro de decir, hey, oye, podemos vivir el paraíso aquí en la tierra sin ningún problema. Entonces, claro, con este cambio de paradigma se empiezan a cuestionar muchas cosas y justamente se cuestiona con la revolución científica las enfermedades, que es de lo que vamos a hablar hoy en día. Entonces, claro, se vienen a preguntar, ¿es en verdad un mandato divino la enfermedad o se debe a otras causas? ¿Puedo combatir realmente la enfermedad? O sea, ¿puedo decidir no enfermarme? ¿Existirá una cura para esto? Entonces, claro, esa forma de pensar empieza a cambiar el paradigma de las enfermedades y dicen, hey, oye, esto no es por causa divina, sino que tiene causas más lógicas, más racionales, en cuanto a higiene, en cuanto a medidas de salud, etc. Entonces, justamente, durante toda la historia de Occidente, ya sea antes de Cristo hasta ahora en la actualidad, ha cambiado mucho la forma de ver las enfermedades. Entonces hay que tener eso muy presente a la hora de catalogar de incultos o de ignorantes a ciertas culturas antiguas, ya que simplemente cambiaron su forma de pensar. Bueno, pero ya sabiendo todas estas definiciones y aclaraciones sobre que nos vamos a estar centrando principalmente en Occidente, estaría bueno ver algunos ejemplos o algunas enfermedades que marcaron realmente la historia de la enfermedad a nivel mundial. Exactamente, porque en este video que se llama Enfermedades Históricas tenemos muchas enfermedades las cuales justamente marcaron un hito en la historia de la humanidad, y muchas de ellas también la veremos en los shorts siguientes de los próximos días. Pero centrándonos en este video, vamos a partir por la plaga de Atenas del 430 a.C. Ahora bien, pongámonos en contexto. El final de la era de Pericles fue un periodo agitado en la antigua Grecia. Ya en el 431 a.C., Atenas y Esparta se batían en guerra por el control del Mediterráneo, y una extraña epidemia, la llamada peste de Atenas, acabó con un tercio de la población de la polis, marcando así el devenir de las guerras del Peloponeso. Y actualmente científicos de la Universidad de Atenas han desentrañado las claves de esta plaga que acabó con la vida de unas 300.000 personas. Que bueno, hoy en día no parece tanto, pero en esa época la verdad que casi mató a todos ahí en Grecia. Y
Y pues bueno, la peste de Atenas fue en realidad una peste de fiebre tifoidea. De hecho, los pensadores de aquella época decían que jamás se vio en parte alguna azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de un principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. Así escribía Tucídides, historiador griego de la época, en su historia La Guerra del Peloponeso, la plaga que asoló a Atenas desde el 430 hasta el 426 a.C. Es una historia brutal y, por ejemplo, en 1994, hace ya un par de décadas, un equipo de arqueólogos descubrió en el cementerio de Carameicos de Atenas una tumba que contenía al menos 150 cuerpos. Junto a ellos se encontraron vasijas y otras ofrendas funerarias que fueron datadas justamente de aquella época, que es el periodo en el cual relata Tucídides la historia de la plaga. Y pues bueno, los estudiosos de estos huesos analizaron los restos y encontraron que la enfermedad que azotó a la polis griega fue justamente la fiebre tifoidea, la causante justamente de esta plaga. Lo curioso de este brote infeccioso fue que justamente se produjo en medio de una guerra, y un caso similar contemporáneo puede ser la gripe española durante la Primera Guerra Mundial, como bien sabemos. Y pues bueno, en el caso de la Grecia antigua, justamente el conflicto bélico fue la Guerra del Peloponeso, que fue del 431 a.C. al 404 a.C. Entonces, como dato freak, literalmente la guerra comenzó un año antes de la plaga de Atenas, y justamente esta batalla, enfrentó a las ciudades formadas por la Liga de Delos, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. También hay que tener en cuenta que en esa época había una condición de hacinamiento y precariedad en lo que era salud e higiene, y la guerra lo llevó a estar en espacios muy reducidos, y entonces eso también fue propicio para que se propagara este virus. También a tener en cuenta que durante toda la historia que transcurrió desde ahí hasta estos tiempos se intentó averiguar de dónde había venido esta plaga, de dónde había sido la enfermedad, y hoy en día todavía se tienen dudas. Si bien se sabe que la fiebre tifoidea fue una de las principales que pudieron haber abarcado esta enfermedad, hay ciertas hipótesis que podrían haber sido viruela o podrían haber sido otras enfermedades diferentes, aunque si vamos a las prácticas claramente pudo haber tenido más probabilidades la fiebre tifoidea. También a tener en cuenta que no tenían las mismas condiciones ni las mismas prácticas sanitarias que tenemos hoy en día, y atrás de los muros que había preparado Atenas para protegerse en esta guerra había una mezcla entre basura, un montón de gente. Hay que tener en cuenta que mucha gente fue a refugiarse en esos muros en ese tiempo que había preparado Atenas para poder salir de esta guerra, porque dijeron, bueno, con esto los matamos, con esto hacemos furor, y no les resultó tan bien, porque al haber tanto hacinamiento atrás de los muros que hicieron, terminó en una pandemia que fue bastante devastadora para la ciudad, haciendo un debacle en lo que fue después la caída de este lugar. Exactamente, porque al final, como bien decía nuestra compañera, el resultado de la guerra fue devastador para los atenienses, ya que los espartanos pasaron por encima de los soldados de Atenas, los cuales cayeron en masa del gran poderío de Esparta. Y pues se cree que justamente Atenas ya partía en desventaja a la guerra por la plaga que había sufrido, debido a que aquella enfermedad se llevó la vida de casi un tercio de la población total de la polis ateniense. Entonces, bueno, evidentemente si quieres ganar una guerra, debes tener a una gran cantidad de gente lista, preparada y sobre todo sana, y lamentablemente Atenas no tenía ninguna de las tres cosas. Y bueno, para cerrar todo esto de la plaga de Atenas, ¿cómo terminó la guerra del Peloponeso? Pues bueno, cambió el mapa de la antigua Grecia por completo. Desde un punto de vista helénico, Atenas, la principal ciudad antes de la guerra, fue reducida prácticamente a un estado de sometimiento, mientras Esparta se establecía como el mayor poder de Grecia. El costo económico de la guerra se sintió en todo el territorio. Un estado de pobreza se extendió por el Peloponeso, mientras que Atenas se encontró a sí misma completamente devastada y jamás pudo recuperar su antigua prosperidad. La guerra también acarrió cambios más sutiles dentro de la sociedad griega, por ejemplo el conflicto entre la democracia ateniense y la oligarquía espartana, cada una de las cuales apoyaba facciones políticas amigas dentro de otras ciudades-estado, hizo que se provocaran guerras civiles que se volvieron ya comunes en el mundo griego. O sea, básicamente esta guerra fue el desencadenante para que toda la cultura griega se fuera al carajo, básicamente en los años siguientes. Por lo cual, la plaga de Atenas, querámoslo o no, influyó mucho en la historia occidental, ya que obviamente Grecia es la madre de toda la cultura que existe hoy en día en Occidente. Siguiendo con este tema de las plagas, las pestes, me gustaría mencionar mucho tiempo después, ya en el 250 al 266 después de Cristo aproximadamente, la peste cipriana. Es el nombre que se le da a una pandemia que afligió al Imperio Romano desde alrededor del año 249 al 239, como veníamos diciendo,
Son aproximaciones, ya que pasado tanto tiempo no se sabe exactamente cuándo ocurrió. Se cree que la epidemia causó escasez de mano de obra para la producción de comida y también en el ejército romano, debilitando gravemente al imperio durante la crisis del siglo III. Su nombre moderno conmemora a San Cipriano, obispo de Cartago, un antiguo escritor cristiano que fue testigo y describió la plaga. Se especula sobre cuál sería el concreto agente de la plaga, debido a lo escaso de las fuentes, pero entre los sospechosos se encuentran la viruela, la gripe y la fiebre hemorrágica viral, como el virus del ébola. Es como veníamos hablando hoy, lo mismo que pasa con la peste de Atenas, o sea, al haber pasado tanto tiempo y como en ese tiempo no se documentaban las cosas como ahora, es medio complicado tener una información exacta sobre lo ocurrido. Siguiendo en la historia, sabemos que Cipriano, como un buen cristiano de la época, al describir la enfermedad, no dudaba en dar sermones y mensajes moralizantes a la población, a la cual incitaba a resistir a las pruebas que Dios ponía. Según el historiador, el periodo de la peste casi dio el fin del Imperio Romano. Afirma que entre el año 248 y 268 después de Cristo, la historia de Roma es un confuso lío de violentos fracasos. La integridad estructural de la máquina imperial se disgregó, el sistema de fronteras se hundió, la caída de la legitimidad invitó al trono a un usurpador tras otro. El imperio se fragmentó y solo el éxito dramático de emperadores anteriores volvieron a juntar las piezas que en este momento, fuera del acto final de la historia imperial romana, se evitó. Como dato curioso de la peste cipriana, es claro que al ser una enfermedad tan mortal, nadie se quisiese acercar a ayudar a los enfermos. Bueno, casi nadie, ya que en Alejandría aparece un grupo de jóvenes cristianos, al inicio unas decenas, que se ofrecieron para hacer el trabajo de camilleros arriesgando sus vidas para exponerse a una enfermedad contagiosa con elevada mortalidad. Eran los parabolanos. Estos se encargaban de asistir y lavar a los enfermos, reconfortar a los moribundos, cerrar los ojos y enterrar a los fallecidos. Estos jóvenes carecían de cultura y se encontraban en lo más bajo del escalafón social. Pronto se convirtieron en un pequeño ejército, llegaron a ser 600. Además de las labores humanitarias, este grupo se convirtió en el brazo armado del obispo de Alejandría. En el momento del conflicto, los parabolanos promovían violentos disturbios para callar las voces molestas contra el obispo. Eran violentos alborotadores capaces de intimidar al pueblo alejandrino. A pesar de que no pertenecían a ningún orden ni abrazaban votos, disfrutaban de cierta inmunidad dentro de la comunidad cristiana. Muy interesante aquello de la peste cipriana y pues bueno, vamos a pasar a otra enfermedad, a otra epidemia y vamos a ir 1200 años después en el tiempo a hablar de la epidemia del sudor inglés en el siglo XV después de Cristo. Algunos se preguntarán dónde está la peste negra y van a estar en los 8 siguientes, no se preocupen porque obviamente es una enfermedad tan importante que no puede quedar fuera, pero de este video al menos sí lo va a estar. Así que bueno, hablemos del sudor inglés, que fue una enfermedad de gran impacto psicológico y moral en la Inglaterra medieval y en el continente europeo, y misteriosa por su comienzo repentino, brevedad y súbita desaparición. Durante el medioevo, la Edad Media, Europa fue azotada por muchas enfermedades de gran calado. Entre ellas está la peste negra, que ya comentábamos, la lepra, la sífilis, el tifus y muchas otras más. Y pues bueno, sabemos justamente de estas enfermedades, ya que justamente para fortuna de la ciencia, solo para fortuna de ellos, perduraron hasta nuestros días. Entonces justamente se pudieron estudiar las enfermedades, se pudieron estudiar las bacterias, los virus, y sabemos el rastro que dejó. Pero claro, el sudor inglés es una de estas enfermedades que fueron esfumadas de la era prebacteriológica, es decir, antes de que llegara todo esto de la revolución científica. Entonces no se sabe mucho qué pasó con el sudor inglés. Lo único que se sabe es que apareció de manera súbita en Inglaterra en 1485 y desapareció de igual forma en 1551. Cayó en el olvido y desde su redescubrimiento por investigaciones documentales a mediados del siglo XIX ha sido objeto de extensos estudios tendientes a examinar su posible etiología, su perfil epidemiológico y el cambio hipotético de su manifestación clínica. En cuanto al contexto histórico, Inglaterra, que dominaba gran parte del territorio francés en aquella época, le declaró la guerra justamente a Francia en 1337, pero su proyecto se frustró en 1453 con la victoria de los franceses. Tan pronto cesó esta confrontación llamada Guerra de los 100 años y motivada también por la rivalidad franco-inglesa por controlar el comercio con Flandes, estalló la guerra civil denominada Guerra de las Dos Rosas, que fue del 1455 al 1485, que enfrentó a dos familias inglesas descendientes del rey Eduardo III en busca del trono, las casas de Lancaster y de York. En medio de diversas tácticas de juego sucio desplegadas por uno y otro bando, el líder de la casa de York fue derrotado en la batalla de Bosworth en 1485 por los partidarios de la casa de Lancaster, en donde el rey de aquella casa se convertiría en el rey Enrique VII. Pero a ver, ya está muy
bonita la historia, pero ¿qué tiene que ver con el sudor inglés? ¿Qué tiene que ver con la epidemia? Y hablando bien sinceros, ¿cómo se pudo llevar la victoria a la casa de Lancaster? ¿Cuáles son esas prácticas de juego sucio de la cual hablas? Tú te estarás preguntando, espectador. Y justamente yo te voy a responder, porque la casa de Lancaster salió vencedora debido a que había engrosado su ejército al incluir un amplio grupo denominado el desecho social. Este grupo tan poco querido eran los mercenarios franceses que quedaron vivos después de la guerra que Inglaterra tuvo con Francia años atrás. Y justamente estos franceses fueron señalados como los responsables de la introducción a Inglaterra de una extraña enfermedad relacionada con el sudor inglés. Una locura. Entonces, claro, al llegar a Inglaterra, el sudor inglés no tuvo una grata bienvenida. De hecho, se podría decir que el sudor inglés era como el típico introvertido en una fiesta. Nadie lo saludó y se puso en un rincón esperando la posibilidad de poder interactuar o infectar a alguien. Y pues justamente lo hizo. Ya que claro, cuando Inglaterra estaba preocupado de la peste negra, de la ruta de la seda, claro, la peste negra era el chico popular del salón, y claro, el sudor inglés de a poquito se metió por las vidas de los ingleses y los fulminó, los mató literalmente. Entonces claro, había un contexto de mucha insalubridad, habían calles estrechas, pocos alcantarillados o nulos alcantarillados, básicamente habían basura por doquier, etc. Entonces en este contexto de suciedad, el sudor inglés entró en acción lentamente y sin que nadie se diera cuenta, como buen introvertido básicamente. El sudor inglés es un introvertido de la vida, claro que sí. Entonces claro, la peculiaridad del sudor inglés es que no afectaba a la gente de bajos recursos, eso es lo raro, sino que era un verdugo de las clases sociales más privilegiadas, como la nobleza, la realeza, el clero y la comunidad universitaria de la época. Entonces claro, se podría decir que el sudor inglés era un introvertido con sesgo de clase social. Muy bien ahí el sudor inglés. Entonces claro, aparte de afectar solo a los ricos, también tenía preferencia por los hombres de mediana edad, ya que no era frecuente que atacara a mujeres o a niños pequeños o a gente mayor. Entonces, recapitulando esto, así termina la historia de esta extraña enfermedad que producía miedo intenso, seguido de escalofríos, mareos y dolor de cabeza. Todo ello acompañado de un gran agotamiento, somnolencia y, en algunos casos, convulsiones. Por último, los pacientes que estaban contagiados por el sudor inglés fallecían entre 4 y 12 horas después de manifestar los primeros síntomas, por lo cual, aunque no llegamos a conocer esta enfermedad del todo, podemos concluir que era muy letal y qué bueno que igual se erradicó de la faz de la tierra porque hubiera hecho mucho daño, sinceramente. Wow, tremenda historia. Hubiera estado bueno poder conocer un poquito más de la misma. Lástima que fue hace tanto y no tenemos tanta información. No hubiese estado para nada bueno conocerla. Bueno, científicamente hablo, yo soy más de ese lado. Científicamente hubiese estado muy bueno. Claro, solo científicamente. Sí, claro, solo para los científicos hubiese estado bueno. Qué increíble. Pasando a otro punto, hay una epidemia que de todas las que tocamos en este video creo que es una de las que más me gustó por el nivel de absurdo que maneja. Vamos a hablar de la epidemia del baile. Se dio en el año 1518 aproximadamente después de Cristo. Una mujer por aquella época comenzó a bailar descontroladamente por las calles de Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora al noreste de Francia. La mujer no podía parar y continuó su incontenible danza durante más de 4 días, hasta que falleció. Algo increíble e impensado para hoy en día. La mujer se dijo, vamos a bailar por las calles, y empezó a bailar de la nada. Hasta que empezó a moverse sin control, decenas de personas se unieron a su baile sin descanso, que llevó a la mayoría de ellos a la muerte como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Sí, así es, estamos hablando de la epidemia del baile, la cual hasta hoy en día desconocemos su origen, aunque se supone que se trató de un caso de histeria colectiva que llevó a afectar a cientos de personas. Desde que ella comenzó a bailar, se fueron uniendo 34 personas más y en un mes cerca de 400 bailarines. Decenas de estos sufrieron invalidez en las piernas, ataques epilépticos, infartos, derrames o caídas que les llevaron a la muerte, según recogen algunos documentos históricos. A medida que esta epidemia empeoraba, los nobles de la ciudad buscaron el consejo de los médicos locales, quienes descartaron causas astrológicas y sobrenaturales. La conclusión de estos expertos en medicina es que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre. Sorprendentemente, para esta época, en lugar de prescribir las típicas sangrías, las autoridades animaron a la gente a seguir bailando. O sea, los llevaron y los condujeron hacia su propia muerte. Los médicos consideraron que danzar día y noche sacaría a esta enfermedad de sus sistemas. Además, para aumentar la efectividad de la cura, se llevó a construir escenarios, contratar músicos y abrir espacios para que se pudiera danzar. ¡Qué locura!
Sí, totalmente. Fue una locura. Aparte, es algo que si te pones a pensar hoy en día, es impensado que la gente se está muriendo y vayan, sigan muriendo. Sigan bailando. Claro, totalmente. Las teorías modernas apuntan como posible causa a una intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecían comúnmente en los granos de la familia del trigo, aunque hasta hoy en día todavía se desconoce si esa fue la causa actual o fue realmente por una histeria colectiva. Después de esta historia tan bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, vamos a pasar ahora a algo que nuestros amigos mexicanos deben conocer muy bien, claro que sí, la epidemia del Cocolitztli, claro que sí, de 1576. Porque bueno, esta epidemia fue un brote de origen desconocido hasta ahora que afectó al virreinato de Nueva España desde julio de 1576 hasta inicio de 1577. Fue una de las peores pestes sufridas durante la conquista española. La epidemia inició en la Ciudad de México y a partir de agosto de ese año comenzó a propagarse a otras muchas ciudades e incluso llegó hasta Sonora y Guatemala. Además de los estragos que causaron las guerras y la explotación por parte de los españoles, esta enfermedad desconocida acabó con la vida de entre un 50 y 80% de los habitantes autóctonos de 1576. Los brotes de esta dolencia se denominaron Cocolitztli, una palabra de la antigua lengua indígena náhuatl que puede traducirse como enfermedad o mal. En la actualidad, un equipo internacional de científicos estima que ese misterioso mal fue en realidad la salmonela. Esto lo supieron debido a que estudiaron los dientes de los cadáveres de aquella época y lograron identificar restos de la bacteria salmonela en ellos, haciendo que sea la primera vez en la historia que este tipo de bacteria se considerara como la causa de una epidemia de tal magnitud. Sin embargo, esta hipótesis no tiene el apoyo de toda la comunidad científica, debido a que hay otras fuentes y muchos científicos que dicen que en realidad fue una fiebre hemorrágica. ¿Cuál es en realidad? Pues estudia medicina y averiguarlo, claro que sí. Considerada como una de las primeras plagas del mundo, los escritos de la época dicen que la enfermedad provocaba fiebres altas, dolores en el estómago, diarreas y hasta sangrado, lo que provocaba que sus víctimas fallecieran en cuestión de días. Ninguno de los síntomas se correspondían con las enfermedades conocidas en aquella época como el sarampión o la malaria, por lo cual es obvio que con el tiempo se acusa a los conquistadores españoles de haber introducido aquella enfermedad dentro de la población indígena. Esto debido a que, si de verdad fue salmonela la causa de la epidemia, pues esta bacteria ya era muy conocidísima en Europa, ya que en la Edad Media justamente hubo un brote de salmonela en aquella época y se cree que los españoles trajeron al territorio americano justamente aquella bacteria. Entonces, claro, el patógeno se contagia normalmente a través de agua y comida contaminada y los científicos creen que podría haber llegado a México con los animales que traían los españoles en sus barcos, aunque no pueden asegurarlo. Lo cierto es que las cartas y documentos del siglo XVI que se conservan hablan incluso de una especie de maldición divina, ya que los indígenas eran los únicos que morían por el Cocolitztli, pero no los españoles. Además de todo esto, los indígenas eran los principales encargados de la agricultura, pero debido al brote se abandonaron los trabajos de cultivo, lo cual provocó escasez de alimentos y abandono de pueblos, minas, campos e industrias. De esta forma, la disminución de la población indígena determinó una gran depresión económica y a su vez favoreció a que los españoles se asentaran más con calma en el territorio americano. Así que bueno, esta fue la epidemia del Cocolitzli, la verdad que una enfermedad que marcó la historia sin duda, ya que ¿qué hubiera pasado si los españoles no hubieran traído ningún virus? O sea, hubieran ganado la guerra, hubieran conquistado toda América. Entonces es una enfermedad realmente histórica y que marcó un precedente en los años venideros. Así que bueno, todavía nos queda una enfermedad que nos lo dirá nuestra compañera. Así es, ya llegando al final de este video. Gracias por quedarte ahí del otro lado y no te pierdas esta última epidemia que está muy buena. Vamos a estar hablando de la epidemia de Kulu que se dio en el año 1950 aproximadamente. A principios de esta década, en la isla de Nueva Guinea, se descubrió una enfermedad en la tribu Fore. En 1951, una patrulla de Australia, país al que por entonces pertenecía la mitad de la isla, alertó de la presencia de personas con síntomas extraños. A partir de entonces, diversos grupos de científicos fueron al lugar para evaluar y conocer más sobre este nuevo mal. Los primeros síntomas eran temblores, dificultades para hablar y mala coordinación motora. Además, algunas personas empezaron a reír exageradamente y de manera incontrolable. Por eso se empezó a tomar la pandemia como si fuese una especie de broma, no la tomaron exactamente en serio. Entonces, al ver que reían tanto, llamaron a la enfermedad Negui, la palabra usada para referirse a una persona tonta. Pero siguiendo con esta historia, lo que empezó con risas, que empezó diciéndoles personas tontas, en pocas semanas los síntomas empezaban a avanzar, aparecían temblores severos unidos a la imposibilidad de que el afectado se pudiese mantener en pie, concluyendo en que meses después llegaba la muerte.
Al darse cuenta de la gravedad, los nativos creían que se trataba de fantasmas o brujería. Empezaron a referirse a ella como Kuru, que en el idioma fore significaba temblor con frío y fiebre. Cuando llegaron las primeras expediciones científicas a investigar, la tribu afirmó que la enfermedad ya llevaba bastante tiempo entre ellos. Sin embargo, las personas más ancianas comentaron que en su juventud la enfermedad no existía. Otro dato crucial era que aunque las personas se aislaran de los enfermos durante años, acababan apareciendo casos. La enfermedad tardaba años en manifestarse, por lo tanto era probable que miles de personas estuvieran ya enfermas si aún no lo supieran. Debido a este último detalle y como estaba solo extendida en la tribu Fore y algunos poblados vecinos, se pensó que era una enfermedad genética, pero la expansión de casos hacía pensar lo contrario. Diversas hipótesis circularon sobre cuál podría ser la causa del Kuru. Los Fore eran una tribu endocaníbal. Las personas que morían no se enterraban o quemaban, sino que se servía un banquete con su cuerpo. Prácticamente todo el cadáver era consumido, incluyendo huesos y cerebro. Lo único que se dejaba atrás era la glándula biliar porque era demasiado amarga. De esta forma, según la tradición, el conocimiento del difunto pasaría a las personas que lo consumieran, preservándose durante generaciones. El canibalismo, aunque era una práctica conocida por todos los científicos que estudiaban la tribu, no se pudo asociar formalmente a la enfermedad hasta 1984, cuando un total de 65 personas enfermas fueron interrogadas. Se llegó a la conclusión que todas ellas habían participado de banquetes fúnebres, aunque algunos hacía más de 25 años. O sea, no tenía demasiado sentido que habiendo pasado tanto tiempo se relacione con la enfermedad, por eso es que la habían descartado en un principio. Esta tradición estaba cada vez menos extendida, lo que se relacionó también con la disminución de los casos en los años 80. Basado en esto, se pensó que era un pequeño virus de avance muy lento que causaba la degeneración del cerebro y se transmitía por el consumo de los cadáveres. Pero este supuesto virus nunca se descubrió y al final el Kuru resultó ser causado por un prión, una proteína mal doblada. O sea, se pensó primero que era un virus parecido al de las ovejas, después que era por el canibalismo y al final se concluyó en que era un prión. O sea, esta proteína mal doblada, como estábamos diciendo, presente en el cerebro de las personas enfermas y que poco a poco cambiaba la conformación de las proteínas sanas. Su origen probablemente fue genético. Una persona de manera espontánea y aleatoria tuvo un cambio en su proteína PRPN y los miembros de la tribu de los Fore, al practicar canibalismo, consumieron esta proteína al comer a las personas enfermas ya muertas. De esta manera se extendía por el cuerpo de los caníbales la proteína prión, expandiendo el Kuru sucesivamente. O sea, concluyendo en esta enfermedad podemos decir que el canibalismo lo llevó casi a su propia destrucción. Wow, sorprendente esta enfermedad del oscuro, la verdad que es una enfermedad bastante extraña. Y pues bueno, después de escuchar en este video muchas enfermedades, muchas epidemias, muchas pandemias, podemos cerrar este video a lo grande, invitándote a que te suscribas y le des like a Punto Cero, claro que sí. Así es, compañero, los invito a cada uno ahí que están del otro lado a suscribirse, darle like al video y sobre todo las cosas, estate atento que en estos próximos días vamos a estar subiendo más videitos a lo largo de la semana con más historias. Vamos a estar subiendo imágenes y mucho más contenido relacionado con esto. Y sobre todo hablando de tantas enfermedades, no te olvides de cuidarte. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, así que ayudemos entre todos a poder frenar esto. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.